Hola, amigas, amigos, un placer saludarles en ACM Canal 54. Pues hombre, está ahora dos temas centrales. Dicen que entró Murillo, Caram, y salió Chayo. Bueno, Rosario Robles, fue un juez de distrito el que determinó esto, pero ella agradeció a Arturo Saldívar Lelo de la Rea, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que decía se había acabado ya el neoliberalismo en el Poder Judicial, limpiando todo el Poder Judicial. No, pues, hay tantas cosas en el Poder Judicial que no podemos decir que esté limpio. Bueno, pues el fiscal también debe estar enterado. Él no ejecutó una orden de aprehensión el día 8 de agosto. Debió haberla ejecutado y no. A pesar de que Rosario Robles estaba todavía detenida, Rosario Robles Berlanga, por el asunto de la estafa maestra, que no es cualquier cosa. Unos hablan de 5,000 millones, otros de 7,000 millones, y le aseguro, es lo único que se ha filtrado. Ahora, en la conferencia de prensa que dio a conocer el ministro hace días, Arturo Saldívar, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, habló de la prisión preventiva oficiosa, que no es buena. Es un tema muy delicado, y entonces ya había hablado respecto al tema, pero entre líneas, en una conferencia de prensa. Hay delitos de alto impacto, que le llaman, que tienen necesidad de prisión preventiva oficiosa. El cómo se maneje, pues es un asunto de los mismos jueces y magistrados y ministros. Es el muy cuestionado Poder Judicial que encabeza la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahora no solamente le prenden veladora a cabeza de vaca, ahora también dicen hay que resaltar el trabajo de Gers Manero. Gers Manero pudo haber evitado esto y no lo hizo. Hay contubernio, hay acuerdos bajo la mesa, acuerdos en lo oscurito, el Poder Judicial otra vez. Y salió Rosario Robles y se reunió con su familia y, entre lágrimas y abrazos, claro, pues no es cosa poca, no debió haber salido y sin embargo salió, que porque nada más tenía una prisión preventiva, pues porque no le fincaron las responsabilidades. Hay otra versión, es que habló. Pues si eso es cierto, entonces vamos a ver órdenes de aprehensión contra muchos personajes que están ligados a la estafa maestra. Osorio Chong es uno de ellos, ex secretario de Gobernación de Peña. El ex candidato presidencial del PRI, Meade, es otro de ellos. A ver si los tocan. Luis Videgaray, Peña, ¿los van a tocar? Si eso pasa, entonces diremos, bueno, pues a lo mejor hubo un acuerdo, pero no creo. No lo creo. Arturo Saldívar, clave en la liberación de Rosario Robles. La ex secretaria de Desarrollo Social salió cerca de las 11 de la noche de la prisión de Santa Marta, Catitla, luego que le fue revocada la medida cautelar de prisión preventiva. El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, fue clave en la liberación de Rosario Robles, pues su visita al penal de Santa Marta, Acatitla, y una revisión de la situación legal a los casos de 180 presas, o sea que este va a dejar salir a 180 personas, abrió la oportunidad para que se le revocara la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa que la mantenía en prisión desde hace 3 años. Rosario Robles, ex secretaria de Desarrollo Social, salió alrededor de las 11 de la noche de la prisión de Santa Marta, Catitla. Esto luego de que le fuera revocada la medida cautelar de prisión preventiva. Al salir del penal, la exfuncionaria del gobierno de Peña Nieto agradeció a Saldívar por su visita al penal femenil en Iztapalapa, que permitió que pudiera salir de prisión. Este pasado mes de mayo, Arturo Saldívar visitó el penal de Santa Marta, Acatitla, para dialogar con 220 mujeres sentenciadas y procesadas. Su encuentro se dio luego de que en marzo alrededor de 500 mujeres enviaron una carta al presidente de la Suprema Corte para denunciar maltrato y condiciones de precariedad en su internamiento en Santa Marta, Acatitla. Su señoría, decía una parte de texto, su señoría, las mujeres privadas de su libertad en Santa Marta, Acatitla, nos dirigimos a usted a propósito del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Lo hacemos porque en ocasiones anteriores es el único que ha respondido a nuestros reclamos de justicia y porque preside la institución encargada de vigilar que se respete nuestra Constitución. La carta le fue enviada por las mujeres y entregada por Mariana Moguel Robles, hija de Rosario Robles Berlanga. Y bueno, pues ya aquí el tuit donde salió Rosario Robles. Ya salió, sí,
y le comentaba, ¿y en esto qué tiene que ver pues el fiscal? Alejandro Gertz Manero está impedido para hablar sobre el tema de Rosario Robles, lo determinó un tribunal también, hasta al fiscal callaron. Este es un poder totalitario, el poder judicial, es mediante un amparo. Rosario Robles evita que el fiscal Alejandro Gertz Manero haga declaraciones. La decisión fue del tribunal colegiado, el cual ratificó la sentencia de un juez de amparo que determinó que el fiscal Alejandro Gertz Manero no puede decir nada sobre el caso Rosario Robles luego de violar su presunción de inocencia. La prohibición al fiscal Alejandro Gertz se realizó después de unas declaraciones donde señalaba a Rosario Robles como culpable de los cargos que se imputan como ejercicio indebido del servicio público, el desvío de más de 5,000 millones de pesos del erario público durante la administración de Peña Nieto. Y bueno, ya sigue en prisión por haberse negado a cooperar con la justicia, habría dicho el fiscal. Gana amparo para que Alejandro Gertz Manero no pueda hablar sobre ella. Eso fue lo que pasó, pero a ver, bueno, esta es la entrevista, pero mire, déjemele, bueno, es una declaración que dio el ministro presidente de la Suprema Corte. La Fiscalía pidió orden de arresto contra Robles y no la ejecutó, aunque ella está presa. Esta es la gran omisión de parte de la Fiscalía. La exsecretaria de 2 carteras en el gobierno de Peña Nieto, acusada por el desvío de recursos en la llamada estafa maestra, obtuvo una suspensión contra una orden de aprehensión que nunca se ejecutó. La dependencia a cargo de Gertz Manero no ha dado detalles de su omisión. El 8 de agosto se dio a conocer que la historia, resumida es así: un juez obsequió una orden de aprehensión en contra de Rosario Robles Berlanga por delincuencia organizada, delito por el cual nunca pudo haber salido libre, y la Fiscalía General de la República solo tenía que ejecutarla y no era tan difícil, porque ella está presa en el penal de Santa Marta, Acatitla. Sin embargo, no la ejecutó. Ahora ha perdido la oportunidad porque un juez la ha suspendido. El 31 de octubre de 2020, la Fiscalía a cargo de Gertz Manero solicitó una orden de aprehensión en contra de Robles Berlanga por uno de los delitos por los que se le acusa. Quizás el que fundamenta la estafa maestra, que actuó en complicidad con otros para delinquir, es decir, que organizó a otros para cometer un crimen en contra del erario federal. El juez Iván Seferín Hernández concedió la orden. El Ministerio Público Federal debía entonces ejecutar la orden de arresto a Rosario Robles, lo cual no era difícil porque ella estaba en un penal, pero no lo hizo. Ahora el juez suspendió de forma definitiva la orden. ¿Qué le parece? Le digo que la conferencia de prensa de Saldívar habló Saldívar de la prisión preventiva oficiosa, y el nuevo falso paladín justiciero dijo esto. Recuerden ustedes que he venido insistiendo en el abuso que se ha dado en México a la prisión preventiva. Tanto la prisión preventiva oficiosa, que se da cuando se actualiza alguno de los delitos, o se acusa, mejor dicho, por alguno de los delitos que están en el artículo 19 constitucional, y la prisión preventiva justificada, que se da cuando hay elementos o razones a solicitud del Ministerio Público. Hay miles de mexicanas y mexicanos que están en prisión, y algunos de ellos y algunas de ellas muchos años, por este tipo de prisión preventiva. El Poder Judicial Federal se ha tomado como una cuestión de Estado el hacer uso de sus atribuciones para generar certeza y para discutir con profundidad este tema. A nivel del Consejo de la Judicatura, como ya lo he informado, se han concentrado los asuntos en los cuales, en amparo indirecto, se impugna una prisión preventiva justificada. En un juzgado de distrito se van a concentrar, o ya están concentrados, 180 asuntos sobre prisión preventiva justificada. La decisión que dicte el juez de distrito va a ser muy importante, porque va a ser la primera vez que va a haber reglas claras sobre esta cuestión, y eventualmente este asunto llegará a la Corte para que estas reglas sean ajustadas, confirmadas o revocadas, dependiendo lo que la Suprema Corte decida. Pero será la primera vez en que el Poder Judicial, como una unidad, se tomará en serio este tema, espero, para evitar que siga habiendo estos abusos. Pero ¿qué pasa con la prisión preventiva
oficiosa, la que está en el artículo 19 constitucional. Yo he sostenido, y además ya he votado así en esta Suprema Corte, que la prisión preventiva oficiosa es inconvencional. El Pleno de la Corte y la Suprema Corte, como órgano colegiado del Estado mexicano, muy próximamente se va a enfrentar a esta problemática. Está por listarse un asunto muy relevante de la ponencia del ministro Luis María Aguilar y otro asunto de la señora ministra Norma Piña, que está en la primera sala, para determinar la inconvencionalidad o no de la prisión preventiva oficiosa y si la Constitución puede ser inconstitucional. La Constitución puede tener cualquier tipo de normas o a partir del artículo primero constitucional y del nuevo parámetro de constitucionalidad y del bloque de constitucionalidad que forman todos los derechos humanos internacionales y de derecho constitucional propiamente dicho, admite cualquier contenido o ciertos contenidos que vulneran el núcleo esencial de estos derechos, aunque estén en la Constitución, pueden devenir en inconvencionales y en inconstitucionales. Este tema lo vamos a ver en la Corte muy pronto, y tanto lo que se haga en el juzgado de distrito como en la Corte va a ser un parteaguas en la historia de la prisión preventiva justificada y oficiosa en México. Estos asuntos son de una enorme relevancia. Pueden cambiar la historia de la vida de miles de personas y pueden cambiar también el paradigma sobre el que se ha sentado la persecución de los delitos en México desde hace muchas décadas. Les pido que estén atentos a estos asuntos que creo que van a ser de una enorme trascendencia, sin duda alguna. Bueno, así lo dio a conocer. ¿Escuchó usted la prisión preventiva oficiosa o la prisión preventiva justificada? Le explico a usted. La prisión preventiva oficiosa, hay delitos que se persiguen de oficio. Esa es la prisión preventiva oficiosa. Hay delitos del fuero común y hay delitos del fuero federal. En ese contexto nos faltó, y creo que nos falta, una sacudida pero fuerte al Poder Judicial, porque esos jueces federales, ministros, otros magistrados, viven en la opulencia. Ellos no se aplican la austeridad republicana del país, siguen cobrando sueldos estrafalarios. Es el Poder Judicial un poder terciario, porque a ellos no los nombra el pueblo, por eso hace falta una reforma. Y al presidente se le dificulta todo esto porque no tiene las condiciones en la Cámara de Diputados, ya no digamos en el Senado, donde prácticamente está del lado del PRIAN, pero en la Cámara de Diputados tiene problemas porque no tiene las 2/3 partes de los diputados para pasar reformas de este calado. Pues con todo y el respeto que le tiene y la confianza que el presidente le tiene a Arturo Saldívar Lero de la Rea, creo que derrapó y feo. La Suprema Corte, al menos la primera sala, la Suprema Corte, le permitió 40 días, creo que menos ya, a Francisco García Cabeza de Vaca. Hay un caso que se vio también en un juzgado, el caso de Arismendi, aquel de las orejas, ¿se acuerda? Creo que también le quitaron la pena, la penalidad de su juicio. Y bueno, en este aspecto hay un quebranto al erario público de parte de la ahora presunta responsable, porque sigue el juicio, pero ya está en libertad. No te preocupes, Rosario, ahí está Peñita para defenderte. Y ahí tienes a Osorio Chong, que debiera estar en la cárcel, pero es el señor senador de la República. ¡Qué bien, Saldívar! ¿Qué acuerdo pactaron en lo oscurito tú y el fiscal Gers Manero? ¿Cómo se mueven los hilos del poder en este país? Ah, no, es que Murillo Karam, la verdad histórica, no lo podías detener porque fue orden del presidente, no de Gers Manero. Eso queda claro. Y Chayo, no te preocupes, Rosario. Amigas, amigos, están informados, yo regreso con más información.